Muy buenas noches, estimada audiencia del periódico regional independiente Los Andes. En esta ocasión, continuamos con la temporada del programa Destino Político de cara a las elecciones generales del 9 de febrero. Hoy tenemos la presencia de Alex Cepeda. Él es candidato a la Asamblea Nacional por nuestra provincia y está auspiciado por Pachakutik. Les invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en TikTok, en Instagram, para que estén al tanto de la mejor información de la zona centro del país. Quien les habla, su servidor, es el licenciado Iván Méndez Aguirre. Y sin más que decir, empecemos. Alex, buenas noches, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Vamos al punto. ¿Por qué quieres llegar a la Asamblea Nacional amparado en Pachakutik? Estimado Iván y a toda la audiencia del diario Los Andes, para Alex Cepeda es un honor poder compartir este espacio con cada uno de la audiencia que nos escucha en esta noche. Y antes de responder la pregunta, quisiera mencionar algo importante. Hay muchas realidades y muchas necesidades que no han sido atendidas en la provincia de Chimborazo y en el país. Tanto el campo como la ciudad, hablando en el sector comercial, no se ha visto proyectado como una visión o un proyecto provincial de las diferentes autoridades que han manejado la provincia por más de 20 años. Usted puede recorrer las mismas calles de hace 20 años y de cierta manera no incide de manera positiva el sentirnos de las diferentes cantones orgullosos, porque lastimosamente las autoridades como tal nos han puesto la camiseta de Chimborazo y han promovido progreso, desarrollo para la provincia de Chimborazo, porque sin dudarlo podemos decir que la provincia de Chimborazo está en una posición geográfica que de una o de otra manera es el pulmón del país, que puede generar muchas oportunidades, y lastimosamente 9 de cada 10 estudiantes que se gradúan en las diferentes facultades de nuestras universidades de aquí de Chimborazo, 9 se van a probar suerte en otras provincias e incluso en otros países. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué las autoridades no han realizado un proyecto productivo provincial? No han generado un proyecto académico provincial y de esta manera permitir la fuga de buenos hombres y mujeres chimboracenses a otras ciudades y a otras provincias? Y partiendo desde ahí, quisiera decir, estimado Iván, yo vengo de una comunidad de Colta, Columbe, llamada Gauijón, y eso me ha permitido conocer ciertas realidades que hoy por hoy estoy convencido que ese conocer de las realidades nos va a permitir llevar a cubrir esas deudas sociales que tanto la función legislativa como la función ejecutiva no han podido atender a múltiples sectores de aquí de la provincia de Chimborazo. Alex, nos hablas de un proyecto de provincia inexistente para el desarrollo de Chimborazo, pero ¿por qué la Asamblea Nacional? ¿Por qué ese espacio y por qué no otros espacios políticos? Hay algo muy importante. Hablando en nuestro lenguaje común es donde las papas queman. Es decir, a través de permitir o de promover leyes
que realmente beneficien al Ecuador, es ahí en donde es la raíz que puede permitir que Chimborazo, que el país pueda surgir adelante. Falta de políticas claras, falta de leyes claras que han permitido que la economía y el sector social se centre en un pequeño sector y de esta manera cortando derechos como la facilidad de poder acceder a una educación, como la facilidad de acceder a una salud digna y con la facilidad de poder tener al menos en las últimas comunidades algo básico en este siglo XXI como el agua potable. Es decir, nosotros en la Asamblea podemos generar herramientas claves para que el Ejecutivo o para que las diferentes instituciones puedan cubrir estas necesidades y de esta manera cambiar condiciones de vida de mucha población empobrecida. Y quisiera aterrizar un poco en la provincia de Chimborazo. Antes de eso, Alex, perdóname que te interrumpa, justamente tocaste un tema que es crucial, que las funciones de la Asamblea no están en hacer obras, no puede hacer hospitales, no puede hacer escuelas, eso le corresponde al Ejecutivo. Entonces, ¿cómo desde tu espacio en la Asamblea Nacional vas a poder paliar estas necesidades que tiene la población? Cuando, por ejemplo, el agua potable no es ni siquiera del Ejecutivo, es de los gobiernos locales. Entonces, ¿cómo tu espacio va a contribuir en ese sentido? Hay algo muy importante. En primera instancia, lo que nosotros necesitamos es aterrizar a territorio para poder identificar los múltiples problemas que hoy por hoy, desde una comunidad hasta la más grande industria del que todos hacemos o formamos como Ecuador. Es decir, una vez identificados estos problemas, recordemos que todas las realidades se ajustan a procedimientos jurídicos y a procesos normativos. Es decir, la vida del ecuatoriano gira en base a las leyes, en base a políticas que de una o de otra manera permitan a que el ser humano como sociedad puedan surgir adelante. Uno de los factores importantes que desprende de identificar los problemas es la inseguridad, es donde nosotros como la función legislativa podemos generar una herramienta clave para que el ciudadano se sienta respaldado normativamente, pero al mismo tiempo las diferentes instancias gubernamentales tengan la capacidad de solucionar. Es ahí en donde va de la mano tanto la función de legislar, pero también verificar que esa fiscalización o las competencias que tengan las diferentes instituciones públicas tenga la capacidad de cumplir con la visión institucional. Hay algo importante que resaltabas y decías que quizá la competencia de generar agua potable no es competencia del Estado como tal, desde una función ejecutiva. No, desde el legislativo no es. Exactamente. Lo que pasa es que nosotros necesitamos generar una ley clara que obligue desde la centralización hasta las juntas parroquiales o los gobiernos autónomos descentralizados que tengan como prioridad atender las verdaderas necesidades que hoy por hoy vive el ecuatoriano. Nosotros no podemos permitir desde una visión institucional a que se quiera atender o se quiera pasar por alto, quizá, o desatender servicios básicos para que obviamente se generen políticas quizá intermedias sin haberse atendido estas necesidades. ¿Pero cómo? ¿A través de qué mecanismos? Porque los gobiernos locales tienen su autonomía, ellos sabrán en qué gastan sus recursos. ¿A través de qué ley piensas tú que puedes llevar a cabo esto de que se vean obligados a centrar sus recursos? El rol fiscalizador que nosotros tenemos
como Asamblea Nacional es la de fiscalizar. Fiscalizar políticas claras que generen, obviamente desde un Estado central, y que se genere un plan nacional de desarrollo. Lastimosamente se ha generado en 4 papeles el desarrollo nacional sin tomar en cuenta estas necesidades que yo le mencionaba en un inicio. Es decir, sí existe la posibilidad desde la función legislativa el de poder promover que cada institución pueda cumplir su visión institucional. Alex, vamos a que la ciudadanía te conozca, porque la candidata principal de tu lista de Pachacutic aquí en Chimborazo es la señora Carmen Tiupul. Entonces, ¿quién es Alex Cepeda para la ciudadanía que a lo mejor no te tiene en el radar? A ver, como le indicaba, Alex Cepeda es de una comunidad de Colta, Columbe. Orgullosamente pertenezco al cantón Colta. A mis 9 años tuve la oportunidad de migrar acá a la ciudad de Riobamba. Y como todo niño, como todo joven, empecé a emprender acá en la ciudad. Con una funda de caramelos, subía a los medios de transportes urbanos con la finalidad de poder generar un recurso, pero al mismo tiempo tener la oportunidad de acceder a una educación. Luego, gracias a Dios, tuvimos la oportunidad de culminar nuestra secundaria en el colegio Pedro Vicente Maldonado. Posterior, me gradué en la Universidad Nacional de Chimborazo. Y en este caminar como profesional del derecho hemos tenido la bendición de tener varias especializaciones en el sector público, y al mismo tiempo eso nos ha permitido generar una herramienta para poder servir. Al mismo tiempo fuimos jurídico de la Dirección Provincial del IES, del Seguro Social Campesino. Hemos trabajado también en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, en la Universidad Nacional de Chimborazo, y eso de cierta manera nos ha permitido conectar con las diferentes realidades. Como última actividad del servicio público, tuve el grato honor de ser delegado de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Chimborazo, institución que me motivó realmente a involucrarme en la política de manera directa. ¿Esta es tu primera vez siendo candidato? Sí, institución que por primera vez me llevó a palpar la verdadera miseria humana en la que nosotros como Chimborazo hemos caído. Le pongo un ejemplo, estimado Iván. Una institución que vela derechos humanos, que protege derechos humanos, no tenía un peso de presupuesto para poder al menos formar e informar a la ciudadanía sobre sus derechos. Segundo, esta institución me llevó a conectar con las diferentes instituciones que tienen roles y competencias para que el ser humano al menos pueda enterarse de sus derechos y poder aspirar a una vida digna. De esta manera nos vinculamos con las diferentes universidades de aquí de la provincia de Chimborazo y empezamos a formar promotores de derechos humanos, principalmente en los sectores indígenas en donde no conocen de derechos humanos. Tuvimos un poco tiempo en la Defensoría, pero el sentir ciudadano y la conexión lo vengo desarrollando hasta el día de hoy. Cada fin de semana viajo a diferentes comunidades, escucho sus vivencias y eso me motiva a que no hay ninguna autoridad en el país y también en la provincia que hoy por hoy pueda representar a estos sectores. ¿Y por qué Pachacutic? ¿Por qué desde ese partido político lanzas tu candidatura?
hay algo importante que hay que traer a memoria, hechos históricos que han jugado un rol muy importante, como el de reivindicar derechos. De cierta manera, desde la Constitución de 1830, donde nace la República del Ecuador, vemos que la participación en un sistema político democrático no era permitido para un campesino, para un indígena, para las clases populares, que se podría resumir. De cierta manera, desde 1940, desde 1970, 90, los grupos sociales, las organizaciones indígenas han jugado un rol muy importante, el de exigir a los gobiernos de turno en reconocer derechos como el acceso a la educación, participación en política, acceso a una educación gratuita, derecho a la seguridad social, derecho al seguro social campesino, y al mismo tiempo reconociendo en 1973 la ley de reforma agraria, que de cierta manera reconoce y les extiende una pequeña propiedad a los indígenas para que puedan, de alguna manera, en estas pequeñas parcelas, puedan producir e independizarse de los sectores que ellos lo decían amos o dueños de grandes parcelas. Entonces, eso me ha permitido conocer la historia e identificarme como con Dolores Cacuango, Tránsito Maguaña, el mismo Fernando de Aquilema, que históricamente fueron hombres que sacrificaron sus vidas para poder, de una o de otra manera, la generación de hoy, los sectores sociales de hoy puedan al menos tener una voz y reclamar derechos y al mismo tiempo también gozar de ciertos derechos que el Estado históricamente les ha negado, pero desde hace unos 100 años recién empiezan a reconocer estos derechos. Pero más allá de, digamos, la trayectoria histórica del movimiento indígena y ya de Pachacutic como partido a finales de los 90, ¿cómo ves la actualidad del partido? Porque sabemos que el presidente del partido es, si no me equivoco, el señor Chuluchumbi, y el candidato presidencial del partido es el señor Issa. ¿Cómo tú, como candidata a la asamblea, te conectas con estos liderazgos? Uno, al poder recorrer las calles, las comunidades, las plazas, la ciudadanía manifiesta que ellos se sienten identificados principalmente con Leonidas Issa, porque es un hombre sencillo, es un hombre humilde, que hasta el día de hoy vive en su comunidad, vive de la agricultura, vive de la ganadería, pero hay algo importante que hay que resaltar, que es un hombre que de una o de otra manera se ha formado y no se ha quedado en un círculo en el que muchos hermanos indígenas han caído por el simple hecho del conformismo. Pero en este tiempo nosotros podemos decir con firmeza que el indígena ya no se siente representado por alguien que represente un grupo económico de poder. El comerciante, el pequeño comerciante que tiene que madrugar a las 5 de la mañana para poder al menos ganar $5 al día, ya no se siente representado por grandes grupos económicos de poder. Asimismo, la ama de casa, que con miedo, con incertidumbre tiene que decir a sus hijos, váyanse a la escuela, no se siente representado. Y así es una lista grande del más del 90% de la población que hoy por hoy no se siente representado por un gobierno porque tiene una deuda grande, hablando socialmente,
no ha habido en estos últimos tiempos un acceso a una educación digna. ¿Cree usted algo concebible para nosotros en este pleno siglo XXI que un niño de una escuela fiscal reciba un vaso de agua y con una galleta o con un pan, mientras que en las cárceles quizá las personas privadas de libertad reciban desayuno, almuerzo y merienda? No estoy en contra de estas políticas, pero al menos gobiernos han generado una política desproporcional que afecta directamente a los sectores más humildes. ¿Y quiénes somos los sectores más humildes? Somos los campesinos, los indígenas, los comerciantes, las amas de casa, el padre que de una o de otra manera tiene que mantener a 5 integrantes de su familia con $3, $4 diarios, porque no tiene una oportunidad laboral, porque las políticas públicas actualmente les han encerrado la puerta para que no tengan acceso a estos instrumentos laborales. Pero también es cierto que el señor Issa, desde octubre de 2019, encuentra en ciertos sectores de la sociedad un rechazo. Y según algunas estimaciones tiene un techo en su crecimiento de candidatura presidencial. Entonces, ¿cómo desde Pachakutik están, digamos, pensando la estrategia para romper ese techo, para hacer del señor Issa una figura que pueda calar en diferentes sectores del electorado? Estimado Iván, ¿quién arroja esas estadísticas o quién vota esa información? Son quienes manejan grandes grupos económicos de poder. Pero la realidad en las calles, en las plazas, en los barrios, en las comunidades, en las ciudades, donde está la mayor población, tiene aprecio al señor Issa porque de una o de otra manera él se enfrentó con un gobierno que de una o de otra manera pretendió poner el capital antes que al ser humano. Pero ¿no crees que tiene cierto rechazo también? Es innegable que tiene una aceptación grande en un sector de la ciudadanía, pero también ¿no crees que tiene un rechazo igual de grande en otro? Yo considero que ningún ser humano puede llegar a tener una aceptación en todas las esferas sociales. Pero sí, hoy por hoy el Ecuador está cansado de las políticas que nos han impedido crecer como ciudad, como provincia y como país. Y es algo que nosotros, al poder recorrer las calles, al poder recorrer las plazas, las ciudades, escuchamos de la gente y manifiestan decir: ya hemos tenido un gobierno de derecha, ya hemos tenido un banquero, un empresario, pero necesitamos algo más, un gobierno responsable. Responsable como cuando usted es un buen padre de familia y tiene la oportunidad de generar crecimiento para todos sus hijos. Y hoy por hoy podemos palpar claramente que Leonidas Issa quizá tenga resistencia en varios sectores de la ciudad, de la provincia, del país, pero es el único que hoy por hoy viene a representar las grandes necesidades, porque él lo ha vivido, él lo conoce y también tiene la capacidad de poder parar y cambiar ese concepto de Estado, en el que el Estado tenga la oportunidad de jugar un papel muy importante para cambiar condiciones de vida, con políticas públicas claras, con leyes, en el caso nuestro, de generar herramientas para el Ejecutivo con la finalidad de salir de este hoyo que por mucho tiempo el país ha caído. ¿Cuáles son las aspiraciones políticas de Pachakutik en la provincia de Chimborazo? Una provincia donde históricamente ha tenido una alta valoración por la concentración de población indígena de nuestra provincia,
Pero ¿cómo se perfilan en esta elección? ¿Creen que Leonidas Issa va a quedar primero como candidato presidencial? ¿Cuántos asambleístas piensa tener de la provincia de Chimborazo, Pachacutic? Nosotros no nos desesperamos de los datos o de los números, pero sí creemos en la voluntad popular, en el sentir del ciudadano. Y este 9 de febrero veremos replicado este sentir en el número masivo de apoyo tanto en la provincia de Chimborazo y en el país, porque realmente la ciudadanía se siente representado por todos los candidatos del movimiento popular Pachacutic. Así también, ¿por qué Pachacutic? Porque Pachacutic de cierta manera no solo agrupa sectores indígenas, sino son masivos sectores sociales en donde está involucrado el sector del transporte, el sector comercial, el sector industrial, porque esta información errada de querer hacer notar que Pachacutic está cubierto solo con un techo indígena es algo inconcebible, porque hoy por hoy el campesino, el indígena, el afro, el empresario, el emprendedor, el comerciante, se ha involucrado con el movimiento Pachacutic y con el nuevo Pachacutic, porque también Pachacutic, como cualquier organización política, cayó en la hegemonía de poder concentrarse en ciertos grupos que tanto daño han hecho también a este movimiento. Se pretende reestructurar y tener una visión política clara. ¿Cuándo ocurrió esa concentración de poder en Pachacutic? Desde cuando Pachacutic en las anteriores elecciones tuvo al menos solo 3 representantes en la función legislativa. Y esto fue algo inconcebible, porque una organización política que representa los intereses sociales y colectivos más grandes del país no pudo tener 3 asambleístas. Pero en ese momento Leonidas Issa todavía no era el presidente de los... Es así. Perdón, señor Churuchumbi. Es así que recuperaron ciertos líderes el mando de Pachacutic y nos han tomado en cuenta como a hombres y mujeres como Carmen Tiupul, Alex Cepeda, Jennifer Castro, a fin de poder involucrarnos en el tema político. Y también quisiera hablar algo en este punto en el que nosotros vamos a llevar a reformar el Código de la Democracia. ¿Por qué le digo esto? Simple y llanamente los partidos políticos han jugado un rol mercantil a nivel nacional. Resumiendo, en la provincia, en el país, lastimosamente los partidos políticos carecen de una estructura de formación política y de planificación política. Al no tener estos 2 espacios, ¿cree usted que su militancia tendrá una visión de servicio a la sociedad? No. ¿En qué consistirían esas reformas? En el de modificar directamente la participación ciudadana en los partidos políticos, en que se garantice que todo movimiento y partido político tenga que tener una planificación política, tenga que formar políticos, es decir, una escuela de liderazgo que tenga la capacidad de poder cambiar las realidades, porque ha pasado y se ha visto en la mayoría de partidos políticos, los candidatos no representan a los sectores que realmente dicen representar. En muchos casos tenían hasta compradas las candidaturas, o en algunos casos, cuando tienes alguna afinidad con el director o con el presidente del partido, tienes una posibilidad de representar. Pero ahí es en donde se fracciona la participación ciudadana, encerrando y también quitando el derecho a los jóvenes, a los adultos
y a profesionales y hombres y mujeres probos que puedan servir desde un espacio político y cambiar las diferentes realidades porque conocen las diferentes realidades. Hoy por hoy, dígame, estimado Iván, de los 15, a excepción de Leonidas Issa, ¿quién conoce la realidad que hoy por hoy vive el país? Ninguno, para mi punto de vista. Segundo, aquí en la provincia de Chimborazo, con todo el respeto y cariño, porque algunos candidatos son colegas, son amigos, pero al menos en tiempos no electorales, ellos no conocen qué es labrar la tierra o qué problemas tiene el agro, la ganadería o el sector comercial, porque no lo han vivido. Pero sí, los que conformamos la lista de Pachacutic en la provincia de Chimborazo, venimos de esos sectores, nos hemos desarrollado en esos sectores y sabemos cuáles son sus problemas. Y esos problemas hay que trasladarlo a un espacio para que políticas públicas claras atiendan estas necesidades. Ya en cuestiones más concretas, ¿cuál es su propuesta desde Pachacutic para las principales problemáticas tanto del país como de la provincia del país? Podríamos hablar de la crisis de inseguridad, quizás resurja la crisis energética de la provincia, podríamos hablar de temas como la desnutrición crónica, infantil o también la falta de empleo, la falta de productividad en el agro, quizás. Rápidamente, ¿cuáles serían sus banderas, sus propuestas para la Asamblea? Hay 3 puntos importantes que se ha logrado identificar: el tema de la inseguridad, el tema de la falta de oportunidad laboral y el tema de la desigualdad social. ¿Cómo podemos nosotros generar una solución al sistema de inseguridad? Establecer y fijar claramente las competencias, tanto de seguridad interna como de seguridad externa. La policía y el ejército deben jugar un rol muy importante y no satisfacer necesidades partidistas de los gobiernos de turno. Hoy por hoy vemos que a través de un espacio de estado de necesidad o de estado de excepción están violentando derechos humanos que en algún momento la Corte Penal Internacional responsabilizará al Estado por las atrocidades que hoy estamos viviendo. Como por ejemplo, el caso de los 3 niños que fueron secuestrados y asesinados vilmente por los militares. Estimado Iván, ¿usted considera que estos chicos no tenían una oportunidad de un juicio justo? Y a eso también quisiera atacar al espacio de que nosotros necesitamos una política clara en el sistema de rehabilitación social y del sistema carcelario. ¿Por qué? Hoy por hoy, el sistema de rehabilitación social, lastimosamente, no existe en nuestro país. Las bandas delictivas o el crimen organizado tiene controlado todas las cárceles del país. ¿Y qué es lo que necesitamos? Poner mano dura, pero también sin olvidarse de las políticas sociales que conlleva el de poner mano dura. Le pongo un ejemplo. Usted puede comprender y analizar qué es lo que pasa con la familia de aquella persona que está cumpliendo una pena privativa de libertad. El Estado se descuida de estos sectores y estos sectores más pobres del país se convierten en un blanco perfecto para seguir generando inseguridad. Pero ¿cómo evitar todos estos problemas? ¿Cómo volver a hacer de las cárceles, no cárceles, sino centros de rehabilitación desde la Asamblea? ¿A través de qué proyectos de ley? ¿Cómo piensas hacerlo?
nosotros proponemos generar una incidencia que promueva una ley orgánica de seguridad interna y de seguridad externa, con la finalidad de establecer competencias tanto para el ejército como para la policía, pero que esto tenga como intermedio una política clara de rehabilitación social, no solo en generar o de crear cárceles nuevas, sino de promover un proyecto de vida a todas las personas privadas de libertad, clasificar de acuerdo a su nivel de peligrosidad y tratar de darles una nueva oportunidad para que puedan reinsertarse en la sociedad, desde una visión humana, desde una visión jurídica, respetando los derechos humanos, pero al mismo tiempo sin olvidar de aquellas familias que quedan en la orfandad mientras personas cumplen una pena privativa de libertad, no dándole la oportunidad al crimen organizado a que estas personas se conviertan en un blanco perfecto para que se conviertan en pandilleros, en integrantes de bandas delictivas, porque según el dato de la Fiscalía indica que de niños comprendidos desde 8 años hasta los 14 años se convierten en blancos perfectos para el crimen organizado, porque también saben que los menores de edad, jurídicamente hablando, son inimputables. Aprovechan de estas herramientas. Pero ¿usted cree que aquel niño, cuando le demos de educación, cuando le demos salud, va a tener esa opción de entrar a esta delincuencia organizada? No. Entonces necesitamos también pensar en un proyecto integral en donde si ponemos mano dura al tema carcelario, también debemos ser flexibles en atender a los sectores más pobres. Todas estas propuestas, en especial con el tema de inseguridad, que es una competencia más bien del Ejecutivo, pero en general todas las propuestas de ley que se planteen desde la Asamblea van a tener que estar pensadas también para el Ejecutivo, en el sentido de que el Ejecutivo es un colegislador. En ese sentido, Alex, y no te pregunto a ti como individuo, sino a Pachacutic como una bancada potencial para la Asamblea Nacional, ¿cómo piensan trabajar en caso de que, por ejemplo, Daniel Noboa sea reelecto, en el caso de que Luisa González sea electo o cualquier otro candidato que no sea de su tendencia? ¿Cómo piensan entender esos puentes políticos? Desde el momento en el que tengamos la participación o la designación como asamblea o como asambleístas de una bancada, será el de fortalecer la democracia desde un espacio legislativo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? En que nosotros como función legislativa tenemos la oportunidad de entregar herramientas legales, herramientas jurídicas para que el presidente pueda trabajar y llevar adelante una nación. En este momento se debería despojarse de las ideologías partidistas sin defender sectas políticas, porque eso lastimosamente ha hecho tanto daño al país. La polarización entre correístas y anticorreístas, y no han visto más allá, porque sí se puede construir una tercera vía en el que se pueda considerar a una persona, a un movimiento político como vía de desarrollo y crecimiento del país. En este momento, estimado Iván, quizá en la liga electoral seamos adversarios políticos, pero con mucho respeto a la dignidad de todos los candidatos, deberíamos nosotros, desde el momento en el que lleguemos a una curul, despojarnos de esos resentimientos y ver un solo objetivo: Ecuador, y el Ecuador pueda tener por primera vez la posibilidad de cambiar realidades tan profundas que están escritas en los libros. Y no hay un dato absolutamente que narre que el Ecuador es un país donde
exista oportunidad laboral, donde nuestros jóvenes tengan la oportunidad de acceder a la educación o donde la población mayoritaria al menos pueda gozar de una salud digna. Entonces, este espacio legislativo nos permitirá democráticamente entregar el poder a la función ejecutiva para que pueda emprender un nuevo Ecuador. Alex, la candidata principal de Pachakutik aquí en Chimborazo es Carmen Tiupul, quien va a la reelección. En ese sentido, cuéntanos cómo ha hecho ella para tender puentes con las demás fuerzas políticas de la Asamblea Nacional. Hay algo necesario que en este momento debemos analizar. Mencionaba que el partido Pachakutik en las elecciones anteriores tuvo 3 asambleístas, 3 mujeres asambleístas que se le han jugado porque no han caído en el juego de los partidos tradicionales como el del actual gobierno, como el de la Revolución Ciudadana, porque ellos netamente, y usted como periodista puede realizar un trabajo serio, un trabajo transparente en el que puede notar estas 3 mujeres no han negociado ningún voto, más bien con este pequeño espacio, hablando en números, han entrado a fiscalizar a diferentes instituciones públicas y al mismo tiempo promover leyes como la ley de agua, como el Código Civil, como apoyo al tema de la seguridad social. Y eso es porque estas autoridades han sabido escuchar y conectar con las diferentes realidades, cosa que de las otras bancadas se ha inobservado porque se las han jugado solo para poder mantener su ideología política y su competencia política entre estas sectas políticas. Es así, estimado Iván, que se puede plasmar el trabajo de Carmen Tiupul en un año y de la misma manera sectores sociales, porque nosotros como movimiento Pachakutik no nos debemos a un partido político cerrado, sino aún evidenciamos la democracia comunitaria, la democracia social, en el que sabemos escuchar lo que dice el agricultor, lo que dice el indígena, lo que dice el ganadero, el comerciante, y hemos gozado como lista participar y mantenernos en el caso de Carmen Tiupul. Pero ojo, Alex Cepeda aparece en el segundo casillero como asambleísta y candidato a la asamblea. Pero este es el comienzo de algo que mencionaba en un inicio de un proyecto provincial, en el que este partido político nos ha generado conocer, palpar la política desde un espacio real y nos sumamos y rompemos también la hegemonía de ciertos grupos que se han adueñado de la provincia de Chimborazo durante 20 años. Al hablar de Mariano Curicama, al hablar de los señores Cruz, y creo que actualmente también cierta familia concentrado en los espacios públicos como una hacienda, y eso es lo que nosotros queremos romper. Participar en política incentivando a nuevos jóvenes y a nuevos líderes a que tengan la oportunidad de ver en la política como una herramienta de servicio para cambiar las condiciones desastrosas que vivimos como provincia de Chimborazo. En estas semanas, estimado Iván, vemos el bochornoso show que se vive en la ciudad de Riobamba. El alcalde encaprichado con el sector de los concejales encaprichados en sacarle al alcalde. Pero dígame, estimado Iván, ¿cuándo el alcalde ha presentado un proyecto de ciudad? Porque la ciudad de Riobamba, a diferencia de Ambato, Latacunga, incluso no sé si usted haya tenido la posibilidad de cruzarse por las calles de Machache. Son ciudades que hace 15, 20 años estaban
retrocedidos a comparación de Riobamba por 20, 30 años, pero ahora, durante 5 o 6 años han logrado apuntar. ¿Qué es lo que pasa con Riobamba? Eso es algo indignante, que no solo es mi sentir, sino es el sentir de toda la ciudadanía. Pero el alcalde actual, en las elecciones que él ganó en 2023, tenía como candidata a prefecta de Chimborazo a Carmen Tiupul. O sea, en su momento, Carmen y él y el alcalde John Vinuesa fueron aliados. Hay algo que también nosotros debemos tener en cuenta. En el movimiento Pachakutik, nosotros rendimos cuentas a un grupo social, no a un partido político. Recuerdo en ese entonces Carmen Tiupul presentaba o representaba a otro movimiento político. Ella ya no está en ese movimiento. No, porque Pachakutik estaba en manos de otro sector. Entonces, el poder recuperar y de alinear una visión de movimiento político da el caminar a un proyecto provincial. Es así que un Alex Cepeda ha tenido la oportunidad de estar en el casillero 2, porque cosa que en las anteriores elecciones no se daba, porque ya tenían candidatos con nombre y apellido. Es así que también, trasladándonos al Cantón Colta, hay autoridades que se jactan en decir que representan al cantón más pobre de Chimborazo. Algo indignante, estimado Iván. Si tienen identificado que es uno de los cantones más pobres, ¿qué es lo que hacen ellos como autoridades? Y resumiendo así los diferentes cantones, es estas estructuras las que nosotros queremos romper y dar oportunidad a hombres y mujeres. Quizá el día de mañana no esté yo en la papeleta de votación de Pachakutik, pero sí dejar presentado y dado a conocer a la provincia de Chimborazo que esto es el inicio de un gran proyecto político. Y no descansaremos hasta seguir construyendo, incentivando a los jóvenes a que se interesen en la política provincial, local y también nacional. Alex, para ir terminando, quisiera conocer tu perspectiva en diferentes temas de interés público, que de hecho podrían trasladarse a la Asamblea en caso de que, se traten leyes sobre estos temas. Entonces, para esto, como son algunos temas, te pido respuestas lo más corto posible. El aborto, ¿cómo ve Alex Cepeda el aborto? Desde una posición humana, la vida se debe garantizar desde el momento de la concepción. Pero, ojo, sin descuidar que aquella persona en su libre albedrío tenga la oportunidad de saber de sus consecuencias, tanto positivas como negativas. Pero yo estoy aquí para defender la vida desde la concepción, porque moral y éticamente lo más acertado es que nosotros como seres humanos no tenemos la capacidad de decidir quién vive o quién muere, porque eso pertenece a otras instancias, mas no nuestras. ¿En contra en todos los casos, entonces? Es una concepción que jurídicamente se debería analizar, pero mi posición rotunda es que se debe garantizar a la vida sobre todas las cosas. ¿En casos de violación, por ejemplo? Son análisis jurídicos profundas a las que se debe llevar, pero el acompañamiento a las víctimas por parte del Estado debe ser hasta que estas personas puedan nuevamente recuperar la estabilidad emocional. Porque cuando una persona no puede tomar una decisión sin ser atendida emocionalmente, y desde mi punto de vista es un tratamiento jurídico serio que se debe realizar
en todos los casos, porque son distintos los casos que se presentan. Y como abogado también puedo decir que en algunos casos nos ha tocado estar a un lado o al otro lado, pero siempre he tenido la firmeza y la convicción en el que se debe respetar la vida antes que cualquier otra situación. Eutanasia. Es un derecho que de una o de otra manera la Corte Constitucional lo ha reconocido aquí en el país, y obviamente para tomar estas difíciles decisiones creo que debe el Estado garantizar un acompañamiento, no entregarle solo el derecho, sino acompañar para que estas personas que puedan tomar la decisión estén convencidos de tomar esta decisión. Legalización de la marihuana. Yo considero que para fines medicinales se debería regular, pero sin olvidarse que la competencia de un control lo debe recaer en el espacio de tomar atención con políticas claras para que no se salga de control el control y el manejo con fines médicos. Y en otros aspectos yo atacaría más a un espacio educativo y de formación para que los niños, los jóvenes, no sean el blanco perfecto para estos males. O sea, en casos recreativos, totalmente en contra. Exactamente. El matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo. Yo considero, y en este sentir soy muy estricto en el que quizá los seres humanos tengan la libertad de hacer o de deshacer leyes quizá incluso naturales, pero de cierta manera yo me baso en el principio rector como es el del Código Civil, en donde el matrimonio es entre un hombre y una mujer, y las distintas proyecciones en diferentes relaciones se lo deja al libre albedrío de estos sectores, respetando porque también son seres humanos y nosotros no tenemos ninguna posibilidad de menospreciar el sentir de ellos. Más bien, el Estado como tal debe fomentar una política desde un espacio educativo para que se alineen a los diferentes fenómenos que hoy por hoy la ciudadanía, el país está afrontando y quizá puede afrontar en un futuro. ¿El libre porte y tenencia de armas? Yo considero que sí se debería tener, siempre y cuando exista un organismo de control que tenga en claro quiénes están o estamos capacitados psicológicamente en portar estos instrumentos en defensa quizá de nuestra integridad física, incluso hasta psicológica. Alex, muchas gracias por esta entrevista. Un mensaje, por favor, para la ciudadanía. Muchas gracias a toda la provincia de Chimborazo. De cierta manera, quizá el 9 de febrero ustedes podrán notar mi nombre, Alex Cepeda, en el segundo casillero y aspirar una provincia donde todos tengamos oportunidades, rompiendo las viejas prácticas políticas y tener un objetivo, el de cambiar diferentes condiciones de vida de la población chimboracense y también del país. Muchas gracias a todos quienes nos han escuchado en esta noche. Que Dios les bendiga y muy buenas noches. Gracias, Alex. Y con ustedes, amigos, muchas gracias por estar atentos a esta entrevista. Les reiteramos nuestra invitación para que nos sigan en todas nuestras redes sociales, para que estén al tanto de nuestras ediciones digitales e impresas, para que así no se pierdan de la mejor información de la zona centro del país.
Para mí ha sido un placer acompañarlos en esta entrevista y nos estaremos viendo la siguiente semana a la misma hora en el mismo canal para forjar juntos el destino político de Chimborazo y del país. Buenas noches. Yo.